Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de mi podcast Libertad Somática. Hoy en este primer episodio tenemos un encuentro donde vamos a derribar algunos mitos en torno a la salud, en torno al trauma. Decir que me apasiona el sistema nervioso es quedarse corta, porque aprender cómo el trauma afectó mi cerebro y mi sistema nervioso, cómo trabajar con mi sistema nervioso para crear más resiliencia y más flexibilidad emocional, me trajo una salud y un bienestar que no creía posible para mí en esta vida. Es importante que te diga que no soy médica ni soy psicóloga, soy terapeuta corporal especializada en trauma. Estudié muchas cosas como yoga, alimentación, meditación, anatomía, biomecánica, bueno, muchas cosas más. Pero lo más importante es que estuve donde estás vos ahora. Estuve buscando respuestas. Y muchas personas estuvimos persiguiendo nuestros síntomas físicos, mentales y emocionales con diferentes acercamientos, con diferentes curas, ¿no? Como desintoxicaciones de metales pesados, limpiezas de hígado, limpiezas de colon, ayunos de jugos, limpiezas de parásitos. Ahora, todo eso ayuda, es cierto, no lo voy a negar. Eh, Estas técnicas, estas prácticas eliminan parte de la carga tóxica del cuerpo, un poco, porque claro, los metales pesados, los parásitos, los virus, las toxinas, son una carga para el cuerpo y lo saturan, lo que resulta en una cascada de síntomas físicos, mentales y emocionales. Pero en lo que falta en esta perspectiva es entender que las relaciones interpersonales tóxicas, la falta de límites, no saber cómo enojarme, expresar mi enojo de forma saludable, las creencias limitantes, la ansiedad, tener un trabajo que odias, el abuso intrafamiliar, el maltrato, la falta de sostén, que te ignoren, la falta de apoyo emocional, la falta de comunidad y la falta de recursos de educación también enferman tu cuerpo. ¿Por qué? Porque desregulan tu sistema nervioso. Y es importante entender que el sistema nervioso controla todo en el cuerpo. El sistema nervioso autónomo controla la respiración, el sueño, las hormonas, los latidos del corazón, el tono muscular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hacer detox o tomar jugos verdes, tener una buena alimentación en general y hacer ejercicio, practicar deporte, no son un reemplazo de la regulación del sistema nervioso. Y por el contrario, la regulación del sistema nervioso no es un reemplazo de una buena alimentación o de hacer ejercicio. Es decir, no se superponen entre sí, no son reemplazos entre sí, pero necesitamos todas. Yo no tuve un terapeuta que me enseñe sobre mi sistema nervioso. Fue algo que tuve que resolver por mi cuenta. Y ahora lo que aprendí es cómo ayudarte. La salud de nuestro sistema nervioso es el aspecto que más se pasa por alto en la atención médica o en la atención terapéutica moderna o en lo que llamamos salud mental o salud holística. ¿Estuviste alguna vez en una situación en la que luchaste contra la ansiedad y luchaste tanto que aparecieron síntomas de salud crónicos o síntomas misteriosos? Te fuiste a hacer análisis, te dicen que no tenés nada, que es solo estrés, y ahora sentís que te estás perdiendo la vida o tuviste que abandonar actividades que amás, quizá porque esos síntomas misteriosos no se van. Y por ahí sentís que te estás volviendo loca o hipocondríaca por todas las cosas inexplicables que te aparecen. Quizá ya tomaste litros de jugo de apio, hiciste homeopatía, porque esperabas que curaran la ansiedad, el síndrome premenstrual, el síndrome del intestino irritable, las migrañas. Ya probaste con aceite de cannabis. Quizá hasta eliminaste grupos enteros de alimentos de tu dieta. Y todavía estás buscando ese ingrediente oculto, cuál es la comida misteriosa que debe ser la culpable de todos tus síntomas. Y
Lo que pasa es que no sabes que restringir grupos enteros de alimento o hacer ayunos desregulan más tu sistema nervioso, porque lo llevan a un estado de desconexión, de disociación, de contracción, de cierre, de peligro. Ahora, si esta sos vos, te invito a hacer una pausa y a respirar. Quiero que sepas que te veo, que no estás loca, que no estás sola. Te invito a que sintonices con lo que es verdad para vos hoy. Si estás triste, si estás ansiosa, si estás cansada, quiero que sepas que nada de lo que sentimos está mal. Todo es bienvenido. Y detrás de cualquiera de estas activaciones o emociones hay información muy valiosa para vos. Entonces, quizá hoy hay alegría, hay duelo o hay algo que yo no haya nombrado. Y lo que te voy a invitar es que lo nombres en voz alta. ¿Qué hay para vos hoy? ¿Qué es verdad para vos hoy en lo que sentís? Y luego quiero proponerte que sientas tus pies en el piso, que inhales y sueltes un suspiro. Quizá puedas apoyar tu espalda en el respaldo, dejarte sostener un poco, dejar de estar lista para la acción y permitirte recibir. Quizá puedas quitar tu mirada de la pantalla, si es que está en la pantalla, y mires hacia otro lado, aflojando los músculos que bordean tus ojos. Nota si hay algo bonito en el ambiente que quieras observar. Quizá al hacer esta pequeña experiencia se amplió tu respiración, quizá bostezaste, segregaste más saliva, quizá entraste en conexión con el regalo de la presencia, con la capacidad de tu cuerpo de procesar el estrés y el trauma. Ahora sí, quiero invitarte a que nos sumerjamos en el episodio de hoy, pero antes de hacerlo quiero contarte que dentro de muy poco, el sábado 11 de noviembre, voy a estar dando la Masterclass de Nervio Vago, online, vía Zoom. Es la cuarta edición de esta Masterclass, me la han pedido muchísimo. Y si no estás familiarizado o familiarizada con mi trabajo en el sistema nervioso, quiero contarte que la masterclass es como la base de mi trabajo. Son los fundamentos teóricos y prácticos para aprender cómo regular tu sistema nervioso, trabajar sobre tus traumas y dolores, estas activaciones atrapadas en el cuerpo. Y para hacer esto tenés que saber sobre tu sistema nervioso. Yo no sabía nada de mi sistema nervioso y durante casi 20 años aproximadamente probé de todo para tratar mis síntomas físicos, emocionales y mentales. Desde alimentaciones restrictivas, sacando cada vez más ingredientes de mi comida, pasé por ayunos, ayunos intermitentes, detox estacional, jugos verdes, protocolos de suplementos, prebióticos, probióticos, aceites esenciales, hidroterapia colónica, terapia hablada, bueno, tantas cosas, tratando de sanar desde fuera lo que en realidad era un problema del sistema nervioso. Mi sistema nervioso estaba en congelamiento total, apagado. Viví crónicamente desregulada desde que tengo uso de razón. Y viví activada por mis experiencias traumáticas desde básicamente antes de nacer. Así que creé esta masterclass de casi 3 horas, más 21 días de acompañamiento, para enseñarte cómo funciona tu sistema nervioso, cómo se ve afectado por el trauma y lo más importante, qué podés hacer al respecto, cómo podés sanar, cómo está todo lo que necesitas en tu cuerpo.
Ya todos los recursos están ahí. Esta masterclass y este acompañamiento van a ayudarte a sentirte validada, a sentirte reconocida, como nunca antes en tus experiencias. Me acuerdo de la primera vez que empecé a aprender sobre mi sistema nervioso leyendo sobre teoría polivagal y otras cosas y decía, sí, 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 tachaba todos los ítems, porque tenía todos los síntomas de lo que hablaban. Quiero decir, fue como que me describió perfectamente y tuve este gran momento de eureka. Yo estaba como que no lo podía creer. Esto es lo que tengo, esto es lo que me pasa. Todas las alimentaciones restrictivas, los ayunos, los jugos verdes, todo el libre de gluten, sin azúcar, sin lácteos, todas las visitas al quiropráctico, toda la astrología, todo eso me servía, pero no era sustituto de la regulación del sistema nervioso. Eran como parches, que por supuesto me ayudaron en algunas cosas, pero no iban a la raíz de lo que pasaba, porque en verdad todo lo que pasaba estaba enraizado en el sistema nervioso. Y yo estaba tratando de complementar desde fuera un sistema nervioso desregulado, lo cual por supuesto no sirve y obviamente nunca funcionó. Así que lo que quiero enseñarte es todo lo que necesitas para regular tu sistema nervioso y cómo acceder a este potencial de sanación que ya está en tu cuerpo. Esto es lo que vas a aprender en la masterclass de Nervio Vago, que dura casi 3 horas en vivo en Zoom. Y por supuesto que si no podés estar en vivo porque vivís en una zona horaria diferente o trabajás durante ese tiempo, si tenés hijos, hijas, que tenés que ocuparte, está bien, porque a menos de las 24 horas recibís la grabación. Y la recibís la grabación tanto si pudiste estar en vivo como si no pudiste estar en vivo. Además, después de la masterclass recibís videos con ejercicios, PDFs descargables y lo más importante, te acompaño durante 3 semanas seguidas, siguientes a la masterclass, para asesorarte día tras día, con reflexiones, ejercicios, preguntas y respuestas, para que aprendas cómo realizar la aplicación efectiva de los ejercicios y así puedas obtener el mayor provecho posible de esa experiencia. Así que si querés embarcarte en un proceso de transformación de trauma, te espero para estos 21 días de cambio y aprendizaje. En la masterclass de Nervio Vago vas a aprender de teoría polivagal y vas a aprender de una forma entretenida. Eh, si tenés hijos, hijas en tu casa, pueden venir con vos a la masterclass y empezar a enseñarles sobre sus sistemas nerviosos. También vas a aprender cómo el sistema nervioso autónomo está muy involucrado en el desarrollo de muchas enfermedades crónicas y síntomas misteriosos de salud física, mental y emocional. Yo uso comillas cuando hablo de esto porque muchos síntomas como la ansiedad, el dolor o la inflamación no son una enfermedad. Son subproductos de un sistema nervioso desregulado. Vas a aprender cómo las diferentes ramas de tu sistema nervioso se comportan cuando estás bajo estrés, cuando enfrentan peligros o adversidades. Por ejemplo, vas a aprender lo que está pasando en tu cuerpo cuando estás en modo huida versus lo que pasa cuando estás en modo congelamiento. Y tener esta información es crucial para saber cómo regularte. Vas a aprender cómo se han formado estas respuestas en tu sistema nervioso debido a las situaciones de la vida que pasaste. Muchas veces por ignorancia confundimos las respuestas de nuestro sistema nervioso con nuestra personalidad. Crees que tu trauma es tu personalidad. Entonces vas a aprender qué es trauma realmente y cómo afecta y perjudica tu sistema nervioso y tu cerebro. Voy a compartirte algunas de las mismas ideas, prácticas e información que le doy a mis clientes cuando estoy trabajando uno a uno con sus sistemas nerviosos. Te voy a guiar por 3 semanas, codo a codo, durante nuestro trabajo juntas. Así que de nuevo, la Masterclass de Nervio Vago es el sábado 11 de noviembre a las 17 horas de Argentina y por Zoom. Si no puedes asistir en vivo, no te preocupes. La repetición te la voy a enviar por correo electrónico el día después. Y si se siente como un sí, si querés dejar de perseguir terapias, medicaciones, dietas, googleando síntomas, si querés terminar de estar dando vueltas en la rueda del hámster de la salud, del bienestar, si querés dejar de tirar tu dinero comprando comidas caras, suplementos caros,
saltando de ayuno en ayuno, de detox en detox, de terapia en terapia, que por ahí te dan alivios momentáneos o superficiales, pero no llegan donde vos instintivamente sabés que necesitas ir, entonces la masterclass es el lugar para vos. Te garantizo que no vas a encontrar nada más educativo y práctico, más completo sobre regulación del sistema nervioso en ningún otro lugar. Algo hizo clic en mí cuando me enteré sobre el sistema nervioso, porque finalmente me di cuenta de que no necesitaba cortar más alimentos, no necesitaba más masajes descontracturantes, no necesitaba más cale o pasar horas meditando en silencio. Lo que necesitaba era educación sobre el sistema nervioso. Necesitaba saber cómo el trauma causa lesiones cerebrales reales que perjudican la función del sistema nervioso. Para mis síntomas que derivaban del trauma, no necesitaba herramientas que no estén enfocadas en el sistema nervioso. Porque cuando aplicas herramientas que no están informadas en el sistema nervioso y te dicen que si haces esta práctica una vez al día, 2 horas al día y comes cale, deberías estar bien, y resulta que haces todo eso y no estás bien, bueno, empezás a tener la sensación de que hay algo muy malo con vos y que nunca vas a sanar. Y yo creo que nadie debería sentir que nunca va a estar sano, porque el trauma no se sana solo comiendo alimentos orgánicos sin gluten y suplementos. Por supuesto que esto es necesario para una vida saludable y puede ayudar, pero definitivamente no hacen nada con el trauma almacenado en el cuerpo. Y lo único que termina pasando es que las personas nos sentimos constantemente presionadas a que algo que claramente no está funcionando funcione, porque si no, no tenemos salida. Y así nos llevamos al agotamiento, a la frustración, probando miles de protocolos prohibitivos que no son los adecuados para sanar trauma ni para regular el sistema nervioso, y que por el contrario nos terminan desregulando cada vez más. Así que después de que me di cuenta de esto, empecé a aplicarlo a mí misma y la regulación sucedió relativamente rápido, mucho más rápido que todos los años de meditación, ayuno y tratando de averiguar cuál era el tratamiento correcto para mi ansiedad. En la masterclass de nervio vago voy a enseñarte cómo reeducar tu cerebro y tu sistema nervioso. Las preguntas que más obtengo sobre la masterclass es si es solo teoría o si realmente vamos a conseguir herramientas prácticas para regular el sistema nervioso. Y la respuesta es que vas a aprender las dos cosas. Este taller es muy educativo. Yo creo que la educación es la base para la regulación del sistema nervioso. El conocimiento es poder. Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que saber por qué vamos a hacer las prácticas que vamos a hacer. Así que vas a tener el por qué y el cómo. Está lleno de educación y herramientas. Y lo más importante, vas a tener 21 días de guía. Cada día voy a estar enseñándote más educación y más prácticas. Es la cuarta vez que lo voy a dar y muchas personas asistieron. Mucha gente dijo que le cambió la vida, incluso terapeutas, psicólogos, psicólogas, que me dijeron que no sabían nada de esta información y que era información muy importante. Mucha gente me dice que esta información debería enseñarse en las escuelas y que es una información muy trascendente y realmente creo que sí. Así que si querés un proceso transformador, te espero en la masterclass de Nervio Vago. Y para seguir con este episodio me gustaría empezar a hablar del estrés crónico en general, porque creo que es importante validar a las personas que están experimentando síntomas físicos, mentales y emocionales y quizá no saben que estos síntomas son síntomas de trauma o de estrés crónico, que pueden parecer síntomas misteriosos. No sabes lo que está pasando. ¿Por qué esto es así? Estoy haciendo todas las cosas correctas y todavía estoy con síntomas. Hace mucho tiempo que estoy en la industria de la salud y el bienestar. Durante bastante tiempo estuve en las filas de las prácticas de la salud estrictas, ¿no? Las que promueven todo natural, pero desde la restricción y el dogmatismo. Y con mucho trabajo personal me deconstruí de eso. Pero todavía esta es una cultura muy activa, ¿no? Estas personas que promueven la idea de que cuando tenés síntomas físicos, emocionales, mentales, crónicos, es probablemente el resultado de que estás haciendo algo mal. Así que necesitas practicar yoga más veces por semana, meditar más horas al día, ayunar más tiempo, tomar probiótico, tomar kéfir, B12, tomar caldo de hueso, dejar de comer huevos. Y no sé, depende, ¿no? Todas esas cosas diferentes.
Y si seguís esto al pie de la letra, pero seguís con inflamación en los intestinos, adicciones, ansiedad social, el problema es que no encontraste el protocolo perfecto. La verdad que no puedo ni siquiera creer que yo solía ser parte de ese sistema de creencias. Que sí, repito, es cierto, hacer ejercicio y comer diverso, sin restricciones, ayuda a nuestra salud. Pero cuando hablamos de trauma, falta una parte esencial, que es aprender a regular el sistema nervioso. Y no hay cantidad de B12 que te ayude a regular el sistema nervioso. Por eso empecé a aprender sobre trauma y sobre sistema nervioso autónomo, cerebro, y ahí fue que toda mi perspectiva sobre la salud cambió. Y me di cuenta de que no hay ninguna cantidad de kéfir en el mundo que vaya a hacer que mi sistema nervioso deje de trabajar desde la disfunción, ni que cambie cómo funciona mi cerebro. Entonces, la manera de salir de esta rueda de hámster de la salud es aprender sobre cómo el trauma y el estrés crónico crean síntomas físicos, emocionales, psicológicos. Mira, voy a compartirte ahora algunos de los síntomas físicos de estrés crónico y trauma que te van a volar la cabeza, porque quizá nunca lo conectaste, estos síntomas con que tenías estrés y trauma. Entonces, cuando pensamos en trauma y en estrés crónico, estamos pensando en algunas hormonas principales y estamos pensando en el eje hipotálamo pituitaria adrenales. Las glándulas suprarrenales producen hormonas esteroides como el cortisol, la aldosterona y hormonas que se convierten en testosterona. También otras hormonas como la adrenalina y noradrenalina. Cuando vivimos trauma o estrés crónico, las glándulas suprarrenales producen más o menos hormonas de lo normal. Y esto nos enferma. El cortisol, por ejemplo, tiene mucho que ver con el ciclo de nuestro sueño. Y tiene mucho que ver con la tensión muscular y los dolores crónicos molestos. Así que cuando viene alguien a mis sesiones y tiene un diagnóstico de fibromialgia, ya sé que el dolor articular y el dolor musculoesquelético crónico, en general, es mucho peor porque esa persona vivió trauma por el estrés, por la ansiedad, por la depresión. Y el cortisol es el principal culpable de eso. Ahora, también las suprarrenales generan aldosterona, que ayuda a equilibrar la relación entre el potasio y el sodio. Y si nuestros riñones liberan o retienen líquidos. Y con esto ayuda a mantener la presión arterial estable. Lo hace ayudando a equilibrar los niveles de dos electrolitos en la sangre, el sodio y el potasio. Si empezamos a verter líquidos o a verter sangre, la presión va a bajar y nos vamos a sentir mareadas. O podemos tener lo contrario y retenemos demasiada agua y empezamos a tener antojos de sal. Y además para las mujeres las glándulas suprarrenales son la única forma de generar testosterona. Y el estrés suele causar una disminución significativa en la producción de testosterona, el estrés y el trauma. ¿Y eso a qué lleva? Y bueno, lleva a una disminución del deseo sexual, porque tu cerebro no está interesado en la reproducción o en el disfrute si estás en un estado de protección, de lucha, huida, congelamiento. Tu sistema nervioso no puede estar en estado de estrés, de trauma o supervivencia y de disfrute al mismo tiempo. Entonces, cuando está constantemente preparándose para el peligro, no puede al mismo tiempo estar listo para el disfrute y la vulnerabilidad. Así es que perdemos el deseo de hacer una de las cosas que en realidad es un factor muy grande en la reducción del estrés, que es tener sexo o tener relaciones sexuales o hacer el amor. Entonces, este problema con la testosterona también puede empeorar mucho el síndrome premenstrual y los ciclos pueden volverse irregulares. Además, el cortisol juega un rol muy importante en nuestro sistema inmunitario. El cortisol no es malo, es antiinflamatorio. Por ejemplo, si te lesionás, no sé, la rodilla, te van a dar una inyección de cortisol para bajar la inflamación en esa zona localmente y quitar el dolor. Pero cuando tenés estrés crónico, tu cortisol puede incrementar demasiado o por el contrario decaer y en cualquiera de los dos escenarios deja de cumplir su rol y su función de forma eficiente. ¿Y qué pasa? Afecta a tu sistema inmunológico, que puede empezar a hacer algo raro. Por ejemplo, la gente empieza a desarrollar alergias que antes no tenía, o una comida que no les hacía mal empieza a caerles mal. ¿Sabés que existe una relación entre el estrés postraumático y los trastornos autoinmunológicos, como los problemas en la tiroides?
simplemente porque el sistema inmunitario del cuerpo está tan activo que comienza a atacarse a sí mismo. Está tan alerta, tan sensible, tan en peligro, que se detecta a sí mismo como una amenaza. Por eso mismo las personas con estrés crónico pueden ser más propensas a enfermarse. Esas son solo algunas de las cosas que pueden pasar. También tenemos los hombros tensos, dolores de cabeza, lumbalgia, ansiedad, depresión, cervicalgia. Entonces, ¿qué haces? Cuando vas a un médico con estos síntomas y te dicen que, bueno, solo tenés estrés. Quedás en la nada, a la deriva. Si vas al médico y el médico te dice, tu cuerpo se está enfermando debido al estrés, como si vos no lo supieras, ¿qué haces? Bueno, necesitamos las herramientas, las técnicas que puedan sacar a la gente de la lucha, la huida, el congelamiento, el colapso, la apatía, la depresión, el ataque de pánico. No solo las personas necesitamos hábitos dietéticos o ejercicios, que nuevamente sí ayudan, sí sirven, pero si tenés trauma y estrés crónico, significa que tenés energía de supervivencia atrapada y estás produciendo cortisol como loco. Entonces, por más que comas bien, no vas a poder dormir y tener un sueño reparador que ayude a bajar la inflamación, aunque medites. Y además, cuando una persona está en modo supervivencia, buscando constantemente la cafeína y el azúcar, cuando está en medio de la crisis, no quiere cambiar nada. Si estoy en modo supervivencia, no puedo estar presente y atenta, necesito mi Coca-Cola. Y no es una cuestión solo de voluntad, porque cuando estamos en medio de un trigger, de una activación del trauma, la voluntad poco y nada puede hacer por nosotras. Y claro, esto porque no tenemos la educación y las prácticas. Cuando estoy en medio de un trigger, no tengo el neocórtex online, no tengo la capacidad de razonar y darme cuenta de todos los químicos que estoy vertiendo en mi cuerpo a tomarme la Coca-Cola. Las personas tienen que educarse sobre por qué las cosas son como son y lo que tienen que hacer para cambiar. En lugar de ser personas que estamos en un lugar de impotencia porque nuestro médico está a cargo y te dice qué hacer y qué no, pero no te está educando sobre lo que te está pasando y por qué, y no te está dando herramientas prácticas reales que puedes implementar por tu cuenta. Más allá de que por ahí necesitas un medicamento o necesitas una receta o tomar lo que sea. Más allá de eso. El trauma y el estrés crónico causan lesiones cerebrales. Hay algunos cambios cerebrales que tienen lugar con el tiempo por situaciones adversas cotidianas que se repitieron. eh, y a veces hay algunos cambios que tienen lugar por haber tenido un gran accidente. Las dos situaciones son trauma. El trauma emocional, el trauma físico, trauma psicológico. Ninguna es menos o más grave, son distintas. ¿Ustedes se acuerdan, no sé si lo conocen, del experimento de Pavlov, ¿no? Donde cada vez que tocaban la campana, le daban de comer a los perros. Y luego de un par de repeticiones, los perros fueron condicionados. ¿Qué pasó? Que tocaron la campana y los perros empezaron a segregar saliva esperando la comida, e incluso si no había comida. Bueno, nuestros cerebros hacen lo mismo con alto estrés. Una vez que el cerebro identifica algo como peligroso, como generador de peligro o estrés, esa cosa que identifica como peligrosa va a ser siempre peligrosa y siempre va a disparar el estrés. Este es el condicionamiento generado por el trauma. Así que si te roban en un supermercado caminando a tu coche por la noche o tu mamá te pegaba, entonces tu cerebro siempre va a asociar el supermercado, la noche o a tu mamá con peligro. Y esto es para autopreservación. ¿Pero qué sabemos? Bueno, gracias a la neurociencia sabemos que esta configuración va a traer problemas emocionales, psicológicos, físicos, porque las personas no se van a sentir a salvo. Esto es biológico, estamos programadas para la supervivencia. Tratar el trauma es un proceso lento, porque nuestros cerebros creen que esto, las creencias que establecieron en el momento del trauma, estas creencias basadas en el miedo, que son como reglas, ¿no? Para tener el control, eh, son las que realmente permiten la supervivencia, cuando lógicamente no lo son. En realidad estas creencias basadas en el miedo nacen del sistema nervioso autónomo desregulado y de la inflamación que está en el cerebro como resultado del estrés crónico. Y como el trauma afecta la microglía en el cerebro, las microglías son células del sistema nervioso central que
son parte de nuestro sistema inmunológico. Las microglías protegen a nuestro organismo de agresiones externas e internas, nos defienden de virus, bacterias y otras agresiones externas. El estrés altera la estructura y la función defensiva de las microglías en el cerebro y desde ahí comienza una cascada de información que conduce a cualquier cosa: migrañas, dolores de cabeza, desequilibrios hormonales, insomnio, incluso la taquicardia ortostática postural, que es para marearse cuando me paro, ¿no? Hay todo tipo de síntomas que podemos tener cuando nuestro cuerpo almacena trauma, porque el trauma causa que nuestro sistema nervioso autónomo se desregule. Y nuestro sistema nervioso autónomo literalmente controla todo: nuestra respiración, nuestra digestión, nuestra frecuencia cardíaca, temperatura, hormonas, nuestra postura, nuestra tensión muscular. Entonces, cuando se desregula nuestro sistema nervioso, muchas cosas se ven afectadas. Así que cuando empezamos a tener estos temas raros apareciendo, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer con todo esto? Siempre tuvimos, ¿no? Estrés al trabajo, estrés por las finanzas, por las familias, los divorcios, los hijos, las hijas, las enfermedades y todo eso. Siempre tuvimos eso. Pero hoy también le sumamos que con los medios de comunicación y las redes sociales absorbemos más estrés global. Estrés con el medio ambiente, estrés con la economía, con las guerras y varias cosas, ¿no? Que están permanentemente sucediendo. O sea, podemos ver y sentir los efectos del estrés global. No es una locura si además a nuestro trauma le estamos sintiendo los efectos del estrés global. Además tenemos otras crisis, ¿no? Como las crisis de la mediana edad o las crisis espirituales. Hay muchas cosas que nos desregulan y nos quedamos atrapadas en la cabeza. Y luego sentimos que somos culpables porque estamos deprimidos y estamos ansiosas. Y eso no es verdad. La depresión y la ansiedad es tu cuerpo intentando protegerte. Así que te animo a prestar atención a estos sentimientos y tratar de reemplazar esa culpa por un espíritu de curiosidad, ¿no? Cuando empiezo, me siento tan horrible, soy la peor, no sé, mamá, hija, hermana, terapeuta, soy la peor de la historia. Con curiosidad, con amorosidad, investigar por qué me siento así hoy. ¿Cuáles son mis triggers? Cuando podemos desarrollar curiosidad por las cosas que no funcionan, en vez de sentir vergüenza, culpa o castigo, ahí es cuando progresamos en la salud. Así que animo a todo el mundo que esté escuchando este podcast a tratar de pensar como un científico, una científica sobre sí mismos, sí mismas, con curiosidad, y a no sentirte culpable por reconocer tu dolor, tus adicciones, tu ansiedad. Si algo de esto resonó con vos, si algo hace referencia a tu propia historia, cuando hablaba de estrés crónico, diagnósticos, enfermedades, irregularidades menstruales, cortisol alto y todas esas cosas, y si querés ir a la raíz de estas cuestiones, la raíz está en tu sistema nervioso autónomo. Y uno de los nervios principales que regula el sistema nervioso autónomo es el nervio vago, que conecta tu cerebro con tu corazón, con tus pulmones, con tu intestino. Y hoy en día hay mucho énfasis en el intestino y eso está muy bien, es muy importante, pero no hay suficiente énfasis en la sanación del sistema nervioso y el cerebro. Así que te voy a dejar el enlace para que puedas comprar tu entrada para la masterclass de nervio vago. Y espero que tengas un día fantástico. Si disfrutaste el podcast y querés animarme a que haga más, eh, te invito a que te tomes unos momentos para ponerle me gusta y suscribirte al canal. Te lo agradezco mucho. Abrazos.